Bueno, buenos días, profesor. A nuestro grupo nos correspondió el tema de la temperatura. Este está formado por Emerson Ruiz, Vivian Maroto y mi persona, Emilia Ramírez. Primeramente tenemos lo que es la introducción y vamos a tratar dos puntos que son muy importantes, que vienen siendo la definición de la temperatura y la importancia del concepto en la física y la vida cotidiana. Bueno, para empezar, la temperatura es una magnitud física fundamental que refleja el estado térmico de un sistema, es decir, nos indica qué tan caliente o frío está un objeto o sustancia. Este concepto se relaciona directamente con la energía cinética, promedio de las partículas que componen la materia. A mayor temperatura, mayor es la energía y el movimiento de estas partículas. Ahora bien, comprender la temperatura es crucial tanto en el ámbito físico o científico como en la vida cotidiana. En física, la temperatura es esencial para describir y predecir el comportamiento de los sistemas, desde el movimiento de átomos y moléculas hasta el funcionamiento de motores y procesos industriales. Sin una comprensión clara de la temperatura, sería imposible avanzar en áreas como la termodinámica, la química y la ingeniería. En la vida cotidiana, por otro lado, la temperatura tiene un impacto directo y constante. Nos basamos en la temperatura para regular nuestro entorno, desde la climatización de nuestros hogares hasta la preparación de alimentos. También es un factor crítico en la salud, donde la medición precisa de la temperatura corporal puede indicar la presencia de una enfermedad. Así, la temperatura no solo es un concepto abstracto en la física, sino que también es una herramienta esencial para mejorar y facilitar nuestras vidas y actividades diarias. Ahora tenemos lo que son algunos métodos de medición. Bueno, la medición precisa de la temperatura es esencial en una amplia gama de aplicaciones, desde la investigación científica hasta las actividades cotidianas, como lo mencioné anteriormente. Existen varios tipos de termómetros diseñados para adaptarse a diferentes necesidades y condiciones de medición. Uno de ellos es el termómetro de mercurio. Los termómetros de mercurio son uno de los dispositivos más antiguos y ampliamente utilizados para medir la temperatura. Funcionan basándose en la expansión térmica del mercurio, un metal líquido que se expande cuando se calienta y se contrae al enfriarse. Este cambio en el volumen del mercurio se traduce en una lectura de temperatura en una escala graduada. Aunque estos termómetros han sido valorados por su precisión y simplicidad, tienen limitaciones importantes. El mercurio es altamente tóxico, lo que plantea riesgos ambientales y de salud en caso de rotura. Debido a estas preocupaciones, el uso de termómetros de mercurio ha disminuido significativamente en muchas partes del mundo, siendo reemplazados por alternativas más seguras. Por otro lado, tenemos los termómetros digitales. Son dispositivos modernos que utilizan sensores electrónicos para medir la temperatura. Estos sensores detectan cambios en la resistencia eléctrica o en sus propiedades físicas que varían con la temperatura y luego convierten estas variaciones en una lectura numérica en una pantalla digital. Una de las principales ventajas de los termómetros digitales es su precisión y rapidez, lo que los hace ideales para aplicaciones médicas, donde la rapidez y la facilidad de uso son cruciales. Además, los termómetros digitales son ampliamente utilizados en laboratorios científicos, ya que ofrecen lecturas precisas y minimizan el riesgo de errores humanos en la interpretación de los resultados. Por último, tenemos lo que son termómetros de infrarrojos. Son dispositivos que miden la temperatura a distancia, sin necesidad de contacto directo con el objeto o la superficie que se está midiendo. Funcionan detectando la radiación infrarroja emitida por todos los objetos en función de su temperatura. Estos termómetros son especialmente útiles para medir la temperatura desde superficies muy calientes, en movimiento o inaccesibles, como componentes en máquinas industriales o alimentos en cocción. Su capacidad de realizar mediciones rápidas y sin contacto los convierte en herramientas indispensables en industrias como la manufactura, la medicina y la seguridad alimentaria. Ok, madre, no, pasala. Atrasala. Ok, en cuanto al problema de la temperatura, bueno, dijiste, y va más que todo al área de salud.
que es cuánto calor se requiere para producir la fiebre asociada a un resfriado. Con un cuadro y, bueno, el caso es que una persona con un cuadro de gripe, específicamente un hombre de 80 kilogramos, tuvo fiebre y se registró una temperatura de 39 grados Celsius, 102,2 grados Fahrenheit, en vez de la temperatura normal, que es de 37 grados, 98,6 Fahrenheit. Suponiendo que el cuerpo humano es agua en su mayoría, ¿cuánto calor requirió para elevar su temperatura a esa cantidad? Ok, es de la fórmula que vamos a usar es Q es igual a mc por el cambio de temperatura, en donde dm es la masa y la C es el calor específico del cuerpo humano. Y bueno, el cambio de temperatura que es de dos grados Kelvin, que nos da un total de 6,7 por 10 a la 5 julios. Ok, en cuanto a las conclusiones, sacamos tres conclusiones de este trabajo. Uno es que la temperatura es una magnitud fundamental que afecta numerosos aspectos de nuestras vidas y a diversos campos de estudio. Su correcta medición y comprensión son esenciales para garantizar el funcionamiento adecuado de procesos industriales, la predicción de investigaciones y en aplicaciones cotidianas. La segunda conclusión es que en este trabajo hemos explorado el concepto de la temperatura, cómo se mide, su importancia en diferentes contextos, la temperatura, que es la medida de calor de un sistema, se diferencia claramente del calor en sí mismo. Y también hablamos de diferentes herramientas que usamos para medir la temperatura. Y para finalizar, este trabajo nos ayuda a entender no solo cómo medir la temperatura, sino también la importancia de elegir un instrumento correcto y de tener en cuenta los posibles errores que puedan afectar en nuestras mediciones. Como todo caso de investigación, en un futuro es vital continuar investigando y perfeccionando nuestras técnicas para asegurar resultados más precisos y aplicaciones más efectivas en todos los ámbitos, desde la temperatura, que juega un papel muy importante en el área de la salud. Y eso sería todo por el trabajo de investigación. Muchas gracias.